Uy, ¿esto? La hora de clase, que me voy a clase corriendo, que es la clase de extremeño. Madre mía. Madre mía. Ahí, Buenas tardes, profe. Ponte las gafas que si no, no atinas ni una. No es por nada, pero mi compi está haciendo pellas hoy. Se ha ido con la moto a dar una vuelta y no ha vuelto. A Gema ya le he puesto yo falta, no te preocupes, que tú vas a probar al final del ¿Ya la has curso. puesto negativo? Sí, por supuesto. Es que si no, Pero ¿y si te la traes justificada? Si tiene alguna gripe o el médico le da el justificante, lo mismo. Yo creo que lo cuento, mismo. ¿eh? Sí. Y moto, que se habrá ido a dar una vuelta, como hace bueno. Cuentitis aguda, como decía un profesor mío. Cuentitis aguda es lo que tienes tú, nos decía. Bueno, pues llega la hora de aprender extremeño con el que más sabe de aquí de Extremadura y del mundo entero. Juan Pedro Sánchez, un aplauso. A ver, Juanpe, a ver, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy la lección va sobre geografía, que dicho en extremeño es geografía. Tony, ¿tú te has aprendido bien la lección? ¿Has estudiado ya en casa? ¿Has hecho los deberes previos? Un poquino. Un poquino, una mijina, un poquino. Una mijina. Vamos a ver, levántate, vente conmigo aquí, por favor. Y vamos a ver si... ¿Me puedo llevar la chuleta? Aprendido... No, la chuleta es ahí. ¿Me puedo llevar la chuleta? Un aplauso para Tony, hombre. Vamos a recordar el teléfono del programa 666-537-100. Si ustedes quieren compartir con Vive la Tarde esas expresiones de su pueblo, por favor, es el momento. Y María Jesús, dame lo que tú puedas, ¿vale? Por favor. María Jesús, que te pongo mala nota aquí también, ¿eh? Tony, no sé si te pones aquí. María Jesús, ponte aquí, si te parece. Venga, vale, más cerquita. Bueno, hoy todo el pueblo... Está más alto. Sí, he crecido. Estoy en época de crecer, Tony. Madre mía, como los cerezos en flor. Están brotando ahora mismo todos. Bueno, todo el pueblo de Feria nos va a ayudar hoy. Le vamos a poner un micrófono, compañero David, si te parece, a la primera alumna también de Feria. ¿Cómo se llama usted? Paqui. Pero arrímese el micrófono. Paqui. Ahí. El micrófono bien arrimadito todo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar nombrando, Paqui, a la primera ciudad, a la ciudad, mejor dicho, más grande de Extremadura. ¿Cuál es la ciudad más grande de Extremadura? Cáceres y Badajoz, ¿no? Badajoz. A ver, Badajoz. más alto. Aguántale el micro. Cáceres y Aguántale el Badajoz. micro. Más cerquita al micro. ¿La ciudad más grande de Extremadura cuál es? Cáceres y Badajoz. La primera, solo una. Ah, Badajoz. Badajoz. Dilo más fuerte y más Badajoz. alto. Badajoz. Badajoz. Badajoz, Tony. ¿Cómo se escribe Badajoz? B-A-D-A-J-O-Z. Muy mal. Te has suspendido. Si es que no puede ser. ¿Cómo se escribe Badajoz, Paqui? Con B. Con B. Ven para acá, que te voy a dar un beso. Ven para acá, Paqui, que te has quedado con todos nosotros. Se ha quedado con Se el ha mundo quedado entero. con todos nosotros, Paqui. Dame un beso. Pues ¿cómo se va a escribir? Pues con Con B. B, De toda la vida. Claro. Es que Este Tony no profe. sabe. Un negativo al profe. Bueno, Tony, venga, vamos a colocar entonces este letrerito de Badajoz para que la gente vea cómo se escribe Badajoz. Badajoz. Acabado en J, en O y con acento en la O. Y como mucho, en algunas ocasiones lo podemos encontrar con una S, ¿vale? Badajoz. Badajoz, pero nosotros pronunciamos Badajoz. Badajoz. ¿Vale? Nosotros la J la pronunciamos, la aspiramos y la Z no la pronunciamos. Entonces coge una chinchetita, ¿vale, Tony? Y lo podemos pegar en el mapa. Bueno, a ¿Qué ver te si está diciendo el director? a Que ver lo si estoy escuchando y no... A ver si se colocaba Badajoz, que hace mucho tiempo que no voy al ver, faro. A ver. A ver, venga. Oye, Tony, que hacemos publicidad así. Estamos Esto aquí. hay que cobrarlo también, ¿eh? Pues escúchame, si el faro se quiere patrocinar aquí. O la calle Minacho también. Mira, podéis patrocinar la sección de aquí de Juanpe. Cualquiera que quiera patrocinar, cualquier municipio, empresa, localidad que quiera patrocinar la sección Escuela de Pero es que lo Extremeños, tapo. que Es pague. que lo Hay que taparlo, claro. Ah, lo tapo. Es que esto es muy chico, ¿no? Sí, es que es muy chiquitito. Venga, Si es ahí, que Extremadura venga. es tan grande. Ahí, Badajoz. Bueno, venga. Venga. Siguiente ciudad. Vamos a seguir por las Vegas Altas, Tony, si te Vegas parece. Altas. ¿Cuál es el municipio... Por las Vegas Bajas, perdón. Ah, Vegas Bajas. El municipio más grande de las Vegas Bajas, que está entre Badajoz y Mérida. Montijo. Montijo, muy bien. Está Muy bien, claro. perfecto. No me la ha chivado nadie, ¿eh? Buen pueblo, Montijo. ¿Y cómo se escribe Montijo? El Montijo, ¿vale? ¿Por qué? Y dirá nuestra amiga con M. Con M. ¿No? Claro. Acerca el micro. El Montijo, ¿por qué? Montijo. Porque se mantiene la toponimia antigua. Al pasar la toponimia oficial castellana, se retiraron muchos artículos. Antiguamente los nombres de los municipios se articulaban y llevaban el Montijo, la Garrovilla se ha mantenido, la Albuera se ha mantenido, otros muchos municipios se han mantenido, pero en otros muchos también se quitó el artículo. Entonces, el Montijo lleva el artículo, el Montijo, ¿vale? Y lo colocamos por ahí. Voy a se nos van tapar un poco acumular al todo. faro. Le voy a tapar un poco al faro. Montijo aquí. Bueno, pero ahí tenemos el regadío del Montijo, ¿vale? Bueno, Venga, lo he hecho nos un poco vamos más para ahora hasta la capital de Tierra de Barro. Aquí, ¿cuál es la capital de Tierra de Barro? Almendralejo, ¿no? ¿Cómo? Más alto. Almendralejo. Ahí está bien acá. ¡Ahí fuerte. está, Paqui! ¿Y cómo se escribe ¿Y almendralejo? cómo se escribe almendralejo? Con A, ¿no? Con A. Pues venga. Y
L. Muy bien, Hay Paqui. L. Muy bien, pues mira, la A y la L se lo vamos a quitar en extremeño. Y nos vamos a quedar con Mendralejo, ¿vale? Con Mendralejo. Mendralejo, Anda. ¿vale? Lo vamos a ir colocando. Venga, Toni. Mendralejo. Lo vamos colocando, si te parece. Nos quedamos con Mendralejo, porque ese prefijo de al, bueno, pues en el tema de los nombres varía mucho las hipótesis y las teorías, pero en ese caso desaparece, ¿vale? Y nos quedamos con Mendralejo. Y nos vamos hasta la capital. Vamos a pasarle el micrófono hasta el compañero, o nos quedamos con Paqui. Mira, Paqui. Venga. Paqui lleva 3 positivos, ¿no? Paqui lleva 3 positivos. Paqui ha aprobado la elección de la ciudad de la geografía. Venga, vamos A ver, al siguiente. Capital de Extremadura. Mérida. Mérida. Muy bien. ¿Y cómo se dice en extremeño? Meriducha. Meriducha. ¿Cuál es tu nombre? Simón. Simón, sal a correr porque estás en Mérida y creo que... Venga, vamos a colocar, es Meria, ¿vale? Meria. En extremeño la D intervocálica se cae, la perdemos, ¿vale? Y se pronuncia Meria, ¿vale? Así que la vamos colocando por ahí también en el centro. Que por cierto, algunas palabritas también que nos quedamos también singulares dichas en extremeño, que son Zafra, que se escribe con C cedilla, o por ejemplo Jerez, el pueblo de nuestro director, y Fregenal de la Sierra, esa J no se escribe con J, se escribe con X, porque era así la ortografía medieval. Nos vamos un poquito más arriba, ya en la provincia de Cáceres. ¿Cómo se dice ese pueblo que está entre Mérida y Navalmoral, que tiene unos castillos, unas murallas preciosas? María Jesús lo sabe. María Jesús lo sabe. María Jesús lo sabe. Jesús. Micrófono, María Jesús. Trujillo. ¿Lo has visto? Me lo has visto, ¿verdad? Has ¡Que copiado, tiene la ¿no? chuleta, María Que Jesús! tiene ¡Tiene la chuleta! ¡Tramposa! ¡Tramposa! Eso no vale. Trujillo, muy bien. Y Trujillo lo vamos a colocar, pero se escribe con G, ¿vale? Hay un beso, permíteme. Que el otro día me tomé un café. Anca Emilio. Muy bien dicho. Anca Emilio, Anca que estamos Emilio. en Extremeño, que tiene allí un hostal maravilloso en Trujillo y que nos ve todas las tardes. ¡Emilio! ¡Un beso Un grande! beso para Emilio. Y a todo Trujillo, por supuesto. Venga, Trujillo. Venga. Y ahora nos vamos hasta la capital de la provincia de Cáceres. Seguimos contigo. ¿Cuál es la capital de la provincia de Cáceres? Cáceres. ¿Y cómo se dice en extremeño? Cáceres. Paqui no. Echa, Paqui. María Jesús, no utilices la chuleta, ¿eh? Mira la no tengo está tapada. Muy bien, da la ahora no vuelta. está. Es una buena alumna. Si tenemos en cuenta que del castellano al extremeño las palabras terminadas en E... Estate quieto, hombre. Las palabras terminadas en E, las vocales pasan a I y las O, las que terminan en O, a U. Cáceres, que termina en E, ¿cómo se diría en extremeño? Cáceres. Cáceres. Y como se pronuncia Cáceres, Cáceres, Cáceres... Cacri, 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 cacri. Cáceres, Cáceres, Cáceres. Así es, Cáceres. Y se escribe con C cedilla, ¿vale? Cáceres. Venga. Ahí lo tenemos. Cáceres. Cáceres, Cáceres. Cáceres. Ah, que esto es una cedilla. Eso es una Cáceres. cedilla. Acaba desapareciendo la sílaba que está en medio de la palabra, ¿vale? Y queda Cáceres. La Pues venga. pronunciación ha llevado Venga. a esa palabra Cáceres, ¿vale? Bueno, y la Gema seguirá todavía con la moto para ir dando vueltas. ¿Qué suspenso tiene Gema Madre este año? mía. Madre mía. Y luego vendrá la recuperación. Nada, ¿Vas a nada, hacer nada. recuperación, profe, este año? Ya veremos, ya veremos. Madre mía. Si pasamos a julio, los exámenes de julio. Bueno, hasta junio seguimos. Bueno, Profe, mira ya que está, viene. he tenido aquí médico, viene. que he tenido médico. No te- Estas son horas de llegar. Es Por que favor. he tenido médico. Has tenido cuentos, ¿no? No, y la perdona, gafa. he tenido voy ahora mismo a mi sitio, ahora mismo voy, Un profe. poquito tarde, ¿no, Gema? No, pero Estamos es que he tenido acabando la médico. clase. En la ¿Eh? próxima lección te Pero preguntaré. me dejan los Bueno, apuntes, Tony, ¿no? Tony no habrás dado ni una, no, claro, a ver, siempre. tanto que te lo sabes, Gema. Ay. A ver, ¿cuál es la capital del norte de Extremadura? la ciudad que une a todas esas comarcas del norte. ¿Cómo se llama? No lo sabe, ¿no? No lo sabe. No lo sabe. Venga. Verá, Ya, sé que Tony, ha llegado tarde. sé Venga, que vas como una las moto siempre. Las malas alumnas es lo que tiene. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que con la moto... ¿Plasencia puede ser? ¿Plasencia puede ser? Tony? Ay, ¿Puede ser pra, Plasencia? pra. Bueno, Plasencia. Plasencia. Estamos en clase de extremeño. Gema Correa. Pero si tú no has Gema, sacado un cero el Plasencia. trimestre pasado, Plasencia. Los sonidos, la P y la L, pasan a ser P y R, presencia, ¿vale? Y bueno, pues por hacer un poquito de resumen también, porque no nos caben todos los letreros aquí en este mapa, pues tenemos la comarca en el norte del todo de Las Hurdes, ¿vale? Que se dice Las Hurdis, con J Hurdi. y con I, ¿vale? La Tenemos Hurdi. el valle del Jerte, Valle del Jerti, que se escribe también la J con X, como Jerez de los Caballeros o Fregenal de la Sierra. Jaraíz de la Vera, Jaraíz también con X, respetando esa ortografía medieval. Y bueno, más o menos
Navalmoral, que procedía de una contracción de Nava del Moral, ¿Tú sabes, ¿vale? ¿Tú sabes por qué no ponemos más carteles? ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin tinta en la impresora, en la redacción. ¿Cómo? Que No lo tiene que contar. ¿Que nos hemos quedado sin qué? Sin tinta en la Sin redacción. tinta. ¿Qué me dice? Y por eso hemos puesto más carteles, que estamos ya finiquitando las cosas. Venga, un pueblo, vamos a ver si la gente averigua por aquí otro pueblo. Vamos a pasarle el micrófono a esta compañera Tony. que tenemos Ah, aquí. bueno, venga. ¿Cómo se llama usted? Felisa. Felisa, arrímese el micrófono. Felisa. Felisa Mira tiene qué muy guapa buena ha venido nota, Felisa ¿eh? hoy. Felisa Gracias. tiene muy buena nota. La capital del tomate, que tiene un tomate en una rotonda, un tomate muy grande. ¿Cómo se llama? Mia- Yo me lo Miajadas. sé. Miajada. Yo me lo sé. ¿Y en extremeño cómo es? No lo sé. A ver, Tony, tú que vives por allí cerca. Madre mía, es que Hay ahí me has que pillado. compromiso. Chacha, chíbamelo. María Jesús. A ver, en feria, a ver, ¿Se lo ¿sabes tienes de ahí? feria? María Jesús no va a Ay, mirar la casi. chuleta. A ver. Miajá. Miajá, Miajá, muy bien. Que me perdonen los Miajá. amigos de Miajá. Un aplauso Oye, para Miajá, que fenomenal, ¿eh? produce unos grandes tomates junto con todas las Vegas Bajas del Guadiana, ¿vale? Miajá, con acento ya en no la A, tenemos se más escribe tinta. Miajás, ¿vale? Y lo pronunciamos nosotros. Las S no las pronunciamos, las aspiramos, no las comemos, ¿verdad? Porque tenemos mucha hambre. Y es, Gema, repite. Miajá. Miajá, muy bien. Miajá. Ahí va, Miajá. miajá. Un Bueno, 10. ¿seguimos un con más 10. palabras, señor director? O Es que lo nos hemos tenemos quedado sin aquí ya? tinta y sin papel. Y No, vamos. fatal. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De geografía extremeña? De geografía Geografía. extremeña. ¿Y nuestra región cómo se llama en extremeño? Extremadura. Extremadura, Ahí un está. aplauso Extremadura, fuerte ¡viva Extremadura! para Extremadura. Extremadura. Extremadura se escribe con X, ¿vale? Y con la D. Como hemos dicho antes, la D intervocálica se cae, la perdemos, no la comemos los extremeños y le ponemos una S. Entonces es Extremadura, con acento en la U. Extremadura, ¿vale? Dicho así, tendríamos todos un positivo y un 10 en la lección. Y ¿vale? Gema un negativo. Y Gema un negativo, pero todos menos Gema. ¿Por qué si yo lo he averiguado? Mira Así que... Bota, mi pelota, que mamá me compra otra, qué pelota. No tienes otra canción. Todas las Mucho. semanas cantas la misma. Dos cositas para nombrar. ¿Sabes lo que te digo? Que yo Que lo me que voy no es de una clase, breva es un que me voy pico. de clase porque es que de verdad lo has hecho fatal, muy deficiente. Muchas gracias, señor profesor. Muchas gracias, Gema. Lo que aprendo con usted, ¿eh? Da Con gusto. buena letra y buen empeño, hasta la semana que viene, otra escuela de extremeño.